Bueno, pues muy buenas tardes. Les quiero presentar la mesa que vamos a presentar este libro de In Nomine Auschwitz, una antología de la poesía del Holocausto. Decir que el autor, Carlos Morales del Coso, ha tenido un percance de salud y ha tenido que pasar por un centro de salud, pero ya está viniendo para aquí. Y quiero agradecer, desde luego, al Centro Separat por brindarnos el mejor lugar que hay en Madrid para poder presentar un libro como este. En concreto, a Esther de Taham Cohen, le quiero dar las gracias por la disponibilidad que ha tenido siempre con nosotros, con la editorial y con CITMA. También quiero presentaros a Juan Carlos Mestre, que es un poeta muy sensibilizado con toda la causa del Holocausto. Y mira, afortunadamente ya está llegando Carlos Morales del Coso. Yo ahora me voy a os presento también, a mi derecha tengo a Fernando Navarro, que es presidente de CITMA, el Centro de Investigación sobre Totalitarismos y Movimientos Autoritarios, que es la entidad con la que la editorial Última Línea hemos coeditado este libro. Pues sin más, te doy la palabra a Esther, yo paso a la parte del público y doy el espacio a Carlos, que desde luego me alegro mucho de verte desde este percance que estés aquí con tu fortaleza. Buenas tardes, bienvenidos a Centro Separat Israel. Como saben, una institución del Ministerio Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Como han venido pasando por toda esta exposición, este momento hemos querido, precisamente en estos días, presentar este libro, que es In Nomine de Auschwitz, que es un libro que tiene detrás muchos años de trabajo, de reflexión, de sufrimiento, de búsqueda, y que detrás además está el impulso de varias personas que lo han hecho posible. Tenemos aquí a Carlos Morales, que tras varios viajes a Israel, a Yad Vashem, sintió las voces de estos poetas que le hablaban y quiso traerlas para nosotros. Y es la primera vez que se hace una antología como esta en el mundo entero, y lo tenemos la suerte de estar en español. Hay detrás el trabajo de traductores, de gente que se ha esforzado en conseguir que esas voces puedan llegar a nosotros en nuestro idioma. Hay que agradecer también, por supuesto, a Gonzalo, que ha hablado previamente, que es el editor que hace posible que tengamos el libro. Y yo quiero decir que, antes de nada, leeros simplemente un breve poema de los que están en el libro, porque para todos nosotros es muy emocionante, como Centro Separat Israel, este trabajo de una voluntad puesta al servicio de la memoria y sobre todo de personas que han oído las voces de otro lado. No han tenido una relación directa probablemente, pero todos ellos se han sentido vinculados con esta historia. Este poema es de Leopold Staff, se llama Tres pueblos. Dice así: tres pequeños pueblos, tan pequeños que todos cabrían en uno solo. No están en el mapa. Fueron destruidos durante la guerra, porque en ellos vivía gente que trabajaba duro, gente que amaba la paz. Oh, tibios, indiferentes hermanos, ¿por qué ninguno de vosotros busca esos pueblos? Qué pobre es el hombre, qué pobre es el hombre que no se pregunta. Yo tengo la suerte de compartir la mesa con hombres que hacen preguntas. Cuando uno pasa cerca de la historia del Holocausto, se pregunta dónde hubiera estado yo en ese momento. Desgraciadamente, muchos de nosotros sabemos dónde hubiéramos estado. Y sé que la mejor compañía que podía haber tenido en esos momentos es de un poeta como Pablo, de Carlos Morales, de Fernando Navarro, de Gonzalo y de muchos de ustedes que hubieran estado a nuestro lado y que probablemente hubiéramos podido salvarnos.
Así que gracias por estar hoy aquí con nosotros, gracias por este libro tan emocionante y gracias por compartirlo con nuestro público. Muchas gracias, Esther. ¿Lo tengo conectado? No sé si se oye bien. Muchas gracias, Esther, muchas gracias a la Casa Sefarad y por supuesto muchas gracias a las personas que nos acompañan en este acto, que para mí en lo personal probablemente sea la presentación que estoy haciendo con más ilusión en toda mi vida, de las que he tenido en el pasado. Por muchas razones. Una, porque Carlos es una persona a la que aprecio y respeto enormemente. Y la segunda, y no menos importante, porque este libro, como adelantaba Esther, es una auténtica maravilla. Es un libro que duele, pero hay que reconocer que es un libro doloroso de leer, pero al mismo tiempo, incluso para quien no esté familiarizado con el lenguaje poético, como es mi caso, es un libro que consigue extraer del dolor terrible de lo que supone el genocidio, de lo que supone el exterminio masivo de familias enteras, de vidas enteras, de millones de futuros, ¿no?, imposibles de saber que habría sido, ¿no?, de estas personas que hubieran crecido, ¿no?, como estos hermanos que tenemos en la portada, ¿no?, y que Carlos insistió en que tuvieran el protagonismo, ¿no?, que tienen en la portada de nuestro libro. Les quedaban escasos días de vida, ¿no?, cuando se les hizo esta fotografía. Pero ya digo que siendo un libro que al final lo que hace es un compendio de poemas relacionados con la Shoah, con la catástrofe, si lo traduciéramos al español, con el genocidio, del dolor se extrae belleza. De estos poemas que, insisto, que hieren el alma, porque es inevitable no sentir dolor cuando se leen, pero por otra parte se extrae algo que me parece fundamental, y es lo que nos distingue como personas, como seres humanos. Y es que incluso en circunstancias extremas como estas, a pesar de la frase tan conocida, ¿no?, y tan manoseada de Adorno, ¿no?, que era inconcebible la poesía después de Auschwitz, ¿no?, esto demuestra que la poesía es perfectamente concebible, no solamente después de Auschwitz. En el libro hay una lista importante de víctimas del genocidio que consiguieron sobrevivir, pero también es posible la poesía dentro del propio Auschwitz, en sentido como genérico, dentro de los campos de exterminio. Y son poesías, en la mayoría de los casos, y a mí es una de las cosas que más me ha sorprendido y más me ha emocionado del libro, en las que, en contra de lo que yo hubiera imaginado, tratando de empatizar y de ponerme en el lugar de las víctimas, por más que es imposible, por mucho que investigues, por mucho que indagues en el Holocausto, nunca te puedes poner en el lugar de las víctimas. Puedes imaginar algo parecido, pero nunca puedes saber lo que realmente sintieron. Yo imaginaba que los sentimientos que iban a tener, la mayoría de ellas, eran sentimientos de odio, sentimientos de venganza, sentimientos de si sobrevivo pagarás. Y esto evidente porque es un sentimiento humano. Yo personalmente, cuando trato de imaginar qué habría pensado en el supuesto de salir, probablemente este es lo que recorriera mi corazón. Pero sí, en cambio, en estos poemas lo que se transmite, lo que resuma, es bonomía, es generosidad, es amor, por supuesto, a la vida, es un amor a la familia, un afán que se repite en innumerables de las víctimas de la Shoah, un afán por conservar sus nombres, siendo el nombre, al fin y al cabo, lo que va a perdurar de nosotros cuando ya no estemos. El nombre no es el nombre, no es un nombre, no es un apellido, es toda una genealogía de ideas, de ilusiones, de obras más o menos llamativas, es lo que eso supone vivir. El sentimiento que se trasluce de estos poemas, insisto, aparte del profundo dolor, porque cuando estás leyendo los poemas no puedes ignorar lo que ha ocurrido con los poetas. Una parte muy importante de este libro, y yo creo que valiosísima, es el estudio histórico que ha hecho el autor, Carlos Morales del Coso, que es prácticamente una tercera parte del libro,
analizando pormenorizadamente las vidas de todos los poetas que aquí aparecen. Eso es fundamental. No se trata solo de leer un poema bello que se llama Lo Eterno. Estoy abriendo al azar porque empecé a marcarme algunos que me habían emocionado más y al final dejé de hacerlo porque los iba marcando todos en el libro. En todos encuentras belleza. Pero el trabajo que ha hecho Carlos Morales hoy con nosotros de rastrear las vidas de estos poetas, unos muertos, en el año 44 la mayoría, prácticamente a punto de terminar la guerra, aguantaron todo el dolor y cuando faltaban solamente escasos meses, muchos de ellos murieron. ¿Qué no habría salido de estas personas si hubieran seguido vivas 30, 40, 50 años, el tiempo que les quedase, ¿no? Que les hubiera sido concedido? Bueno, pues yo ya digo, me siento muy satisfecho de haber escrito la introducción de este libro de Carlos, de haber facilitado el que lo publiquemos a través de nuestra asociación de estudios para los totalitarismos, y me siento muy feliz y muy orgulloso de estar hoy acompañándote, Carlos, con tantos amigos que tienes aquí, porque realmente han venido por lo que supones tú y tu obra. Así que os cedo la palabra al señor Mestre. Pues buenas tardes, con mascarilla. Sí. Si quieres, como tú quieras. Hay distancia y como Buenas tardes, queridas amigas. Yo no sé por dónde empezar, porque no hemos comentado cuál era la función que podía tener un poeta como yo en un lugar sagradamente laico como este. En todo caso, la función única que me corresponde es la del testigo, la de un testigo más frente a los ecos lamentablemente perdurables de la barbarie. Yo no sé si del dolor se puede extraer la más mínima belleza. Estoy sí convencido que del dolor se puede extraer la ilegal belleza de todo acto de resistencia que impone frente a la desmemoria y el olvido la categoría suprema del imperativo categórico de la memoria. La sociedad está dividida fundamentalmente en dos tipos de personas: aquellos que creen que los seres humanos somos responsables unos de otros y los que creen que no es así. Y además hay una tercera, que es la de aquellos que creen que no solo somos responsables unos de otros, sino que somos responsables de la memoria de las víctimas, de aquellos que tuvieron que callar cargados de razón y de aquellos que en las amargas estratificaciones de la historia siguen siendo hoy materia del olvido. La vieja polémica de Adorno de si era posible seguir escribiendo poesía después de Auschwitz, como ha dicho nuestro querido compañero de manera lúcida, no está hoy sobre la mesa. No está hoy sobre la mesa porque tal vez no se planteó nunca en esos términos, sino que fue mal entendida en los términos que lo plantearon. La pregunta era otra. La pregunta de Adorno, el trasfondo ideológico, filosófico de pensamiento, era si podíamos seguir escribiendo poesía sin hacernos cargo de lo que suponía la Shoah, sin hacernos cargo de los millones de seres humanos a donde había desembocado, ¿verdad? Por ejemplo, la música de Wagner. Pocos recuerdan que en 1850 escribió un libro que reescribió 20 años después el judaísmo y la música, que fueron los huevos de la serpiente que sembraron la estética demoledora que arrasó la intelectualidad y las mejores cabezas de aquellas generaciones. Pero bueno, a mí no me han invitado aquí para hacer juicios de valor, sino para leer creo, algún poema de mi relación con el judaísmo y de mi condición de judío resistente frente al ejercicio del derecho al que yo no renuncio, al resentimiento.
tenemos razones para el resentimiento, como existen también razones para el odio y existen poderosas razones para el perdón y para la misericordia. Pero existen razones para todo ello. El primer poema que voy a leer es uno de los últimos poemas que tal vez guarde relación abiertamente con el tema y que como todo poema no debe ser explicado, sino sería la obra o el artículo de un periodista, ¿no? Se llama Crónica de la Edad Media y dice así: son los mismos que en la Edad Media tiraban piedras a los leprosos. Una cuadrilla de pendejos que escucha a las valquirias a todo volumen. Son las mismas carcajadas de Berlín la noche de los cristales rotos. Van a lo mismo que iban en la Edad Media, a tirar piedras a los leprosos. Salen de caza. De mala manera abarrotan con liebres los trenes de mercancías. Cada mirlo de cementerio es una gota de lluvia y el agua ya llega al cuello. Los coros se han puesto en danza. Los enamorados de la tierra se abrazan por última vez. A esta hora en Belo Horizonte, bajando por la ladera hacia el mar, va Bartolomeu Bueno da Silva en busca de oro. Ante estos acontecimientos, Carlos Drummond de Andrade, cuyo corazón no es más grande que el mundo, está melancólico. Hace 30.000 años que las libélulas se han convertido en caballitos del diablo y que los erizos hablan en voz baja. Pero en los cuarteles resoplan las teteras y los oficiales arrancan sus motos. Los cisnes de cuello negro llevan una vida normal lejos de nosotros. Los perros levantan la pata sin avergonzarse en cualquier esquina. De acuerdo al historiador Plutarco, en época de Julio César, 4 millones de personas fueron vendidas como esclavos. Cuando los relojes comenzaron a girar, los mercaderes encontraron la fórmula perfecta y los emigrantes y los pelícanos cruzaron el mar de las preocupaciones para alquilar un piso pequeño. Durante varios siglos, la dinastía Tang se zampó a 35 millones de seres humanos. En un milenio, la Europa católica acabó con las existencias en todas las excavaciones de sueños. Hace rato que Cristóbal Colón ha regresado de América y la noche de San Bartolomé Catalina de Médicis se quita la máscara para saludar a sus príncipes. Durante el invierno siguiente, los viajeros llegan a su destino. La quinta sinfonía del opio se extiende por el Imperio Chino. En los cuarteles resoplan las teteras y los oficiales engrasan sus motos. Todo está a punto para desenterrar a Blanquina Marcha, 20 años después de muerta, procesarla por judaizante, condenada, incautación de sus bienes, quemados sus huesos en la hoguera. No son las huellas del lobo que lame la mano del hermano pequeño. Son los mismos que en la Edad Media tiraban piedras a los leprosos. La Mancha, de Leopoldo II, rey de los belgas, Josefito y Adolfo, aspirantes al título de peso mosca, los mismos.
los mismos malnacidos que arrojan propaganda desde los helicópteros. Y termino con un breve poema, tal vez el primer poema por el que yo recibí unas entrañables palabras, y fueron el vínculo inicial de nuestra alianza con Carlos Página, con Perro, poema escrito hace muchos años, tantos como 40. Los carabineros detuvieron a mis amigos. Les ataron las manos a los raíles. Me obligaron, como se obliga a un extranjero, a subir a un tren y abandonar la ciudad. Mis amigos se enfermaron en el silencio. Tuvieron visiones en las cercanías de lo sagrado. No la herida del inocente, no la cuerda del cazador de reptiles. En mi pensamiento, la crueldad tiene nombre. Me llamaron judío, perro judío, comunista judío, hijo de perro. Este no es un asunto que se pueda solucionar con 3 palabras, porque para cada uno de nosotros estas palabras tampoco significan lo mismo. Yo he tenido un perro, he hablado con él, le he dado comida. Para alguien que ha tenido un perro, la palabra perro es fiel como la palabra amigo, hermosa como la palabra estrella, necesaria como la palabra martillo. La misa tenemos que acabar en 15 minutos. ¿Aquí? Sí, está acabado, está aquí. Sí. Me han dicho que tenemos que acabar en 15 minutos y que tenemos que acabar en menos. Yo no soy judío, pero pertenezco a ese pueblo por convicción. De este trabajo de 25 años, lo único que he aprendido es que no soy digno de que entréis en mi casa. Yo no soy digno. No lo soy, no me siento así. Tendréis que perdonarme si el corazón se me da las rodillas y me ve llorar, no quiero hacerlo. Llevo intentando prepararlo, pero no es fácil. No es fácil porque yo vengo aquí a iniciar un camino de liberación, de libertad respecto de todos estos poetas, mujeres y hombres que me han acompañado durante 25 años, domándome el cuerpo, destrozándome la salud y el equilibrio espiritual y familiar. Lo he hecho solo por amor, aunque siga diciendo que no soy digno de que entréis en mi casa. Con todos estos poetas yo he tenido una relación que a veces diría paranormal,
porque cuando llevas trabajando mucho tiempo sus biografías y sus poemas, se convierten en habitantes de tu propia casa, como si fueran tu conciencia. Cuando yo decía, ya no puedo más, me voy a retirar de esto, no puedo seguir con esto, esto es una carga que me excede. Entonces yo sentía muchas veces a Miklos Radnoti, que era un hombre espigado y muy alto, y a una poeta muy menuda que se llamaba Else Wheeler. Los veía en los pies de mi cama. Los sentía el peso. Y me decían, nos mataron los nazis, luego nos mataron los comunistas, y ahora vas a venir tú y también me vas a matar con el olvido. Venga, tío, venga. ¿Dónde está tu fuerza? Y así siempre se han pasado en ese sentido conmigo. También vengo a ofrecer a Jerusalén lo que nunca le debió de ser arrebatado, la voz de sus hijos. Yo no soy un desenterrador, ni me he metido aquí por la morbosidad de la muerte, sino todo lo contrario, con la grandeza de la vida, porque yo tengo un amigo que se llama Manuel Sal, que es kurdo, y que me dice, es que tú te has pasado todo este tiempo sujeto en los bordes del abismo. Y es verdad, he visto los ojos del animal oscuro, del totalitarismo que todos llevamos dentro, todos, aquí no se salva ni Dios. Pero esa oscuridad, esa maldad, actúa como pivote fundamental para que te des cuenta del valor de la bondad, porque aquí hay mucha gente que es que uno se tiene que quitar el sombrero y dice, Dios mío, ¿cómo llegaré yo alguna vez a tener que hacer esto? ¿Tendré valor de hacer esto? El poder de la bondad, por el que trabajaba Jaime Bándor, que el tío se escribió, después de venir de sufrir el Holocausto, una historia universal de la bondad. Empezó a leer por todos los libros importantes de la historia, buscando los modelos de los hombres buenos. Eso lo hizo Jaime Bándor. ¿Qué cojones tenía? Qué grande, qué grandeza era su espíritu. Y él estuvo conmigo también ayudándome. Igual que mi amigo Carlos, igual que mi amiga Margaret Matitiao. Yo vengo a ofrecer eso, pero vengo a ofrecer la victoria, porque hubo 6,5 millones de muertos, pero hubo muchos que sobrevivieron, que están vivos, y esa vida es también el cimiento sobre lo que debiera ser la nueva imagen, la nueva realidad de una Jerusalén basada en la vida, en la bondad, en la coexistencia. Lo demás, aunque existen motivos, como dice mi amigo, no es algo que me parezca... No estoy yo por sobre la labor del odio y del rencor y todo esto. Lo comprendo, Y ahora, si me permitís, el resto de las cosas que tengo que decir están en las 200 y pico páginas del estudio. No tiene sentido que hablemos de esas páginas. Y voy a hacer lo que hacía mi madre cuando se levantaba en las mañanas del verano, que tendía su ropa blanca y limpia y recién mojada en las cuerdas del patio. Yo voy a entender los poemas, yo voy a atender en las cuerdas de vuestro corazón, si me dejáis,
la ropa limpia de los poetas del dolor. Vamos a hacerlo así, como hacía mi madre. Voy a leeros un poema de algunos poetas significativos. Los poetas que vivieron el Holocausto y que no se pudieron engañar a la muerte fueron literalmente poetas testigos. Solo querían contar lo que vivían, solo querían evitar que lo que vivían se perdiera. No usaban retórica, prácticamente escribían como cartas, como cartas. Algunos estaban obsesionados, como Micro Arnott. Ahora os contaré la anécdota de su muerte. Bueno, Ilse Weber escribía mucho sobre la familia perdida, sobre la añoranza, que es lo que tú contabas, ¿no? Todos los que somos padres de familia antes que hombres, padres antes que hombres, lo entendemos bien. Bueno, y si yo, perdóname, por favor. Se llama Libertad Pequeña. Allí donde el vigía monta la guardia, ante el espacio verde de los prados en los que se dibuja el camino hacia Auschwitz, termina el gueto. Ahí se cierra el pétreo cerco de los murallones y se abre el camino hacia los humanos. Uno querría tanto estar con ellos y compartir su respiración y sus esperanzas. Pero el cerco nos rodea y el vigía permanece erguido y silencioso sobre el puente. Nosotros, como mendigos pobres y quebrantados, solo suplicamos con los ojos un poco de pan. No tenemos dudas de aquel mundo, nada forma parte ya de nuestra vida. Solo nos ceden generosamente un campo lejano cubierto de hierbajos. Escuchad por favor. Allí estaremos a salvo, libres. No necesitaremos hogares ni riquezas y no habrá un guarda que nos cierre el paso cuando en él, sombrío, nos den la sepultura. Otro poeta que merece la pena pronunciar su nombre muy alto era Micro Arnott. Este hombre estaba obsesionado con la escritura. Entonces, y por todos sitios se liaba a escribir copias y los entregaba a los amigos por si a él le pasaba algo, que se recordaran que eso fuera testigo. Y una de las veces, en la última marcha forzada que tuvo que soportar, se puso a escribir en la misma marcha. Escribía y andaba. Pero los matones húngaros, nazis, le dijeron: oye, para de escribir porque estás paralizando la marcha y tenemos que huir, que vienen los rusos. Él no hizo caso, entonces lo pararon en seco y con otros 20 todos cavaron una fosa común y a él le metieron, como a esos otros 20, un par de tiros en la nuca. Y ahí se quedó enterrado con su gabán, el gabán que le protegía del frío. Y un día, un año después, llegaron unos agricultores hambrientos que se habían enterado de que ahí había una fosa común y le abrieron la fosa para ver lo que pudieran encontrar, que pudieran vender para poder comer.
Entonces encontraron el cuerpo podrido ya de Miklos Ragnotti. Supieron que eran Miklos porque dentro de la van estaba el cuaderno en el que iba escribiendo los poemas del famoso cuaderno de Bor, el que se ha publicado una edición en Argentina. Luego, un año después, se hizo una edición de esos poemas, pero una edición muy pequeña y en una lengua poco conocida, no universal como la ópera. Así que ocurrió que nadie supo de Ragnotti, nadie. Los comunistas lo mataron por segunda vez, todo hay que decir. Todo porque amaba a su patria, además de ser comunista. Bueno, esa era la historia y os quiero leer un poema de suyo que se llama precisamente Marcha Forjada. Vaya hombre. Este poeta me persigue continuamente. Está escrito en dos columnas, pues hasta aquí aparece en una. Está escrito en dos columnas como una lucha de puestos entre por un lado el hombre que quiere morir y el hombre que quiere vivir, el hombre que se acuerda del pelo de su esposa y el hombre que busca una muerte más sabia. Hay una dialéctica. Dice, está loco el que, habiéndose desplomado, se levanta y reanuda el paso, y como un dolor flotante mueve tobillo y rodilla, y retoma la marcha, como llevando en alas, y en vano lo llama la cometa, no se atreve a quedarse, y si preguntas por qué no, quizá conteste aún que una mujer le espera, y una muerte más sabia y más hermosa. Pero está loco el infeliz, porque allí, sobre los hogares, hace tiempo ya que solo el viento ha abrasado remolino. Se ha vencido la pared de la casa, el ciruelo se tronchó y el viento eriza el vello de la noche vernácula. Oh, si pudiera creerlo, que no solo llevo en mi corazón todo lo que aún vale la pena y que hay un lugar a que volver, si aún existiese, y como antaño en el fresco y viejo porche zumbase la pacífica abeja, en tanto se enfría la confitura de ciruela y el silencio de los fines del verano tomase el sol en los jardines sombríos, el silencio de los fines de verano. Qué mal. Entre el follaje de los frutos desnudos se meciese y Fanny me esperase rubia ante el seto bermejo y escribiese sombras lentamente la lenta mañana. Pero sí es posible todavía. La luna hoy luce redonda. No sigas andando, amigo. Repréndeme a gritos y me levantaré. Quería vivir. Hay una cosa muy interesante. Una de las cosas que más me ha interesado es la visión que los poetas tuvieron del Holocausto. Ya hemos visto que la mayoría de los poetas que murieron creían que era un genocidio similar a los de los prólogos del siglo XIX, que no respondían a una inquina especial que afectaba a los judíos. En el mundo, los poetas que sobrevivieron, que cargaron con
con esa grave responsabilidad de seguir vivo después de que hubieran muerto tanta gente, sí lo pensaron. Lo pensaron y hubo poetas de todos los tipos, respuestas de todos los tipos. Paul Celan escribió un poema que se llama Ténebre, que es un lanzazo salvaje contra el costado del cristianismo. Él lo veía muy claro, de que había sido la manifestación de 2000 años de cristianismo. El poema dice así: fue interpretado, lo introdujo Julio Clemente Hurtado en la primera obra de teatro que se escribió en lengua castellana sobre el Holocausto. No sé si está aquí Julio, pero me gustaría, si está, darle el abrazo. Fue el primero que lo hizo entre nosotros. En este sentido, estaba muy peleado Paul Celan con su amiga Nelly Sachs, que era partidario un poco más de lo que a mí me parece que debiera ser. Se llama Ténebre y fue incluido en la obra de Guantes de piel humana. Eso me gusta reincidirlo porque conozco al autor y porque era muy joven cuando lo escribió, en el año 78, y cuando la representó por primera vez. Imaginaros, por favor, cerrad los ojos e imaginaros que estáis en un valle sombrío, como en la Guiana, y que al fondo veis como una luz que se elimina al fondo encima de una colina, y que vosotros formáis parte de los caminantes judíos, de las almas vuestras, que vais a hacer algo. Cerrad los ojos, por favor. Página 345, para el que tiene el libro. 345. Cerca estamos, Señor, cercanos y apresables, presos ya, Señor, engarzados los unos en los otros, como si cada uno de nosotros cuerpos fuera tu cuerpo, Señor. Ruega, Señor, ruéganos, estamos cerca. Agobiado íbamos, encorvados bajo el viento, hacia la fuente, hacia la zanja, para arrodillarnos sobre el charco y sobre la oquedad. Al abrevadero íbamos, Señor. Era sangre, la sangre que tú mismo derramaste, Señor, y relucía. Nos arrojaba tu imagen a los ojos, Señor, los ojos y la boca tan vacíos, tan abiertos, Señor. Hemos bebido, Señor, la sangre y la imagen que tu sangre estaba, Señor. Ruéganos, Señor, estamos cerca. De nada vale que la historia haya demostrado que no tuvo nada que ver, digamos, sus orígenes en la religión cristiana con el desarrollo de la soja. De nada vale, o sea, ven problemas de estos, te quedas así. Bueno, he pedido a unos amigos que están aquí, como yo me encuentro con el mal aquí en los pulmones, que me acompañaran para leer dos poemas que yo iba a leer. Uno de ellos
se titula, ¿cómo se llama? Los 3 años, ¿no? Bueno, está aquí el autor, que lo vas a leer tú, que refleja un poco bien la respuesta de los poetas que no hemos vivido el Holocausto, pero que nos hemos sentido contaminados por él. ¿Seguro que no lo haces tú, Carlos? Hay que ir cerrando porque además hay una sorpresa, Carlos. Si quieres, coge Me levanto, si acaso me quedo en blanco. Creo que no. Se titula El tercer día. De verdad es impresionante. El poeta es español de mi generación, bueno, más chaval, José Luis Carrero se llama. El tercer día no vendrá de la razón. El tercer Reich sí es obra del Homo Faber. Los precisos engranajes, su lógica de rendimientos superiores, los hombres como plantas de guisantes y ese juego a ser Dios y quemar en la hoguera la higuera que no da fruto. Pero ser Dios es otra cosa, es la creación, el arte en zigzag que nos eleva hacia el cielo desde el simio y el abismo. La pólvora creía ser Dios. Los exterminios eugénicos creían ser Dios. Y también la bomba H creía ser el mismísimo Dios saliendo vengativo del arca de la alianza. Pero ser Dios no es invocar a la muerte con un dedo, sino ser el tercer día. Y el tercer día nunca vino de la razón, sino de la caridad y la rebeldía, de revelar y rebelarse, como la llama que robó para el hombre Prometeo. Revelación y rebelión. Eso es el tercer día. He conocido, porque esto no se acaba nunca. Yo recuerdo a mi amigo Juan y González, que pasaba continuamente poetas, otro poeta, y le dije, para ya, yo tengo que parar esto, tengo que cerrar esto. Pues esto no se acaba nunca. Hace unos días conocí a una mujer que habla y escribe en lengua sefardí, pero la habla y la escribe a la antigua manera, un poco como la hablaban nuestros antepasados. Es algo religioso escucharlo. Aparte de eso, es cantante, dirige un programa de radio desde hace 35 años que heredó su madre. Es el único que se emite en lengua sefardí y combina la recuperación de la lengua sefardí con el cultivo de la memoria tan importante. Y yo me gustaría, Liliana, que leyeras un poema que escribió tu madre hace tiempo y que forma parte de ese afán vuestro de recuperar la memoria, de proteger la memoria y de recuperar la lengua. Ella se llama Viviana Barbatana y la autora se llama Matilde Gini Barbatana. El apellido lo dice todo, todos conocemos a un tal Barbatana. Un gran fruto. Muchas gracias, es un placer. No creo que haga falta micrófono. Es una poesía que mi madre escribió
Mi madre es la directora del programa y la creadora del programa Misión Sefarad. Hoy estuvimos haciendo la entrevista, ella se jubiló, pero bueno. Nosotros somos sefardíes y parte de nuestra familia materna fue exterminada en los campos de concentración. Nosotros nos salvamos porque mi bisabuela de Rodas, de Grecia, viajaron a Argentina y en Argentina empezaron de cero y allí nació mi madre y luego nacimos mis hermanos y yo. Luego mi madre vuelve a Sefarad para empezar el programa de Misión Sefarad y su vida siempre está relacionada con la difusión de la lengua judío-española, con la riqueza de la historia, de la lengua, de la literatura, y ese es el trabajo que ella viene haciendo. Simplemente quería leer una cosa que está escrita en la lápida de mi tatarabuela Rebeca Codrón en el cementerio de Rodas, en Grecia. Hay una inscripción en su parte inferior de la lápida, en italiano, que dice: en memoria de mi padre León Codrón, mi madre Claire Sonsol, mi hermano Maurice y mi hermana Mary, muertos en el campo de concentración alemán en 1944. Las palabras las firma Laura, mi madre la llamaba Lord, prima de mi abuela Rebeca Laluz, y única superviviente, Laura, de toda esta familia. Al volver a Rodas y no teniendo otro lugar donde dejar su testimonio, decidió escribirlo, este homenaje a su familia, en la lápida de su abuela. Y esto fue descubierto por mi hermano Marcos en una de sus visitas a Rodas, donde yo todavía no fui, que es mi asignatura pendiente recientemente, donde tomó la fotografía y descubrió esto, la inscripción en la lápida. La poesía se llama Criaturas de los Campos. Solamente una aclaración, que Ben Adam, para los que no sepan, viene del hebreo, que quiere decir persona, buena persona, hombre justo. Criaturas de los Campos, de Matilde Ginebra Natán. Ahí están, hoy los veigo, hoyos claros y oscuros por el miedo, criaturas de Dachau y de Auschwitz, hoyos claros que verán el infierno. Las puertas de piedad fueron cerradas en un silencio cómplice en la tierra. Los corazones secos se quedaron. La máquina del mal los tornó piedra. Naldos, aquí están y los veigo. Son una lunga caravana incierta que confunde solombras y sus manos y se piedren tras los muros de fuego. Uno por uno, el grito de la muerte queda grabado en el oído atento de cada Ben Adam que es un testigo, y esos destinos marcarán su suerte. Se haga una tarea de unir la recuperación de la memoria dentro de la catástrofe y la recuperación de la lengua. Yo antes voy a acabar con una carta que está publicada en un libro que se llama La cicatriz del lobo, que ya solamente lo encuentran entre viejos, es de la librería de viejos. Lo dije yo. Pero antes quiero decir una pequeña cosa. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es esa pregunta que te has hecho? Pues porque eres cantor, porque eres un popular que cuenta las historias de los hombres comunes, de los hombres vencidos, de los hombres desterrados. Entonces, tú has visto así en ese contexto la poesía del Holocausto. Los poetas no tenéis por qué explicar las cosas, pero los que hacemos historia cuando nos toca algo, lo que tenemos que decir, tú ves el Holocausto como esa expresión de la destrucción creada por el materialismo del capitalismo histórico. Yo creo que hay matices de o sea, que enfocar.
gustaría leer la carta. El final de la carta es atronador y les pido a ustedes, si tienen valor, a que me sigan. Porque esto es lo que yo quiero entregar a Jerusalén. Todos somos Jerusalén. Querida mía, es una carta que escribe un viejito que vivió en Auschwitz de que era un niño. Fue uno de los 101 niños que sobrevivió. Se quedó mudo. No pudo hablar durante muchos años, hasta que realizó un viaje con unos jóvenes de secundaria de Israel al campo de Auschwitz. Es lo que cuenta este hombre. Entonces le escribe a su esposa y le dice: en Stuttgart nos separaron de las madres. No lo conté jamás. Había que elegir con quién quedarse. Yo era hijo único y preferí quedarme con papá. Sabía que no iba a poder arreglarse solo porque era un distraído, un estudioso. Yo era grande, tenía entonces 11 años y entendía que debía cuidar de él. Pero después de 2 semanas en el tren también nos separaron. Fue como si me echaran el peso del mundo encima. ¿Veis esa imagen en un niño? Como este héroe Sísifo subiendo una montaña. Fue como si me echaran el peso del mundo encima. Me cerré. Me quedé encerrado en mí mismo. No me interesó ya nada. Sentía que todo se había terminado. Tenía miedo. Mi ser estaba desnudo, solo, fragmentado. No deseaba nada, nada, nada. Después me desperté a la fuerza y me convertí en una especie de bestia, un instinto vivo, un caballo con el yugo al cuello, arrastrando cadáveres a los crematorios. Hurtaba comida, robaba de todo. ¿Cómo pueden los padres hacer algo así? ¿Cómo pueden abandonar a un niño solo? Recién ahora, últimamente, me sigo preguntando eso una y otra vez. No logro encontrar respuestas. No volví a pensar en mis padres desde entonces. No recordaba. Me había prohibido recordar. Todo en mí se había acabado desde aquel momento en que mamá desapareció. Qué bonita palabra, mamá. Era la que yo le decía a mi madre. Se habían terminado mis sentimientos. Desde aquel momento estuve solo. Solo ahora, gracias al viaje con estos jóvenes, esta nueva familia que me nació en el viaje, se me despierta algo antiguo, algo de aquella antigua ternura. Hasta este viaje había cortado todo, había bajado el telón, como si hubiera decidido que tras él no existía nada, que tras él jamás existió nada, que todo era vacío, limpio. Ya lo sabes, ninguna memoria quedó en mí de los años de antes de. No el jardín de la infancia, no la escuela. Una vez un caballo me desgarró la camisa, fuera de eso, nada. Todo fue borrado. ¿Cómo pueden los padres abandonar así a sus hijos? Te digo por qué no es un padre. Hubieran podido huir conmigo si lo hubieran pensado a tiempo. ¿No es así? A Israel llegué para volver a empezar. Guardé silencio. No tenía nada que decir. ¿Quién me hubiera creído? Una vez, mientras viajaba en un autobús, iba sentado a mi lado una muchacha
que me preguntó qué era ese número que llevaba grabado en la mano. Le dije que era un número de teléfono que había anotado para no olvidarlo, y ella se lo creyó. Como bien sabes, no he vuelto jamás a este lugar desde que me separaron de mis padres. Por primera vez todo volvió. Recité la plegaria del Cádiz. Pronuncié la palabra mamá. Por primera vez, al lado de todos, dije mamá, mamá, mamá. Y lloré, vencí, gané, mamá, estoy vivo. Y lloré, y todos lloraron conmigo. Todos lloran conmigo ahora, mamá. Estamos vivos, vivos, vivos. Estas son las horas que he podido tender en el tendedero. Y este atardecer hermoso. Gracias.